Si no, Pues pues es no, que, no emitiríamos el pensamiento. es que yo creo que hay el tema del campo cuántico que es ¿Qué es el como lo que cuántico? decía Sandra, cómo queremos crear las cosas o cómo creamos realmente como el espacio en donde estamos. Y los pensamientos influyen porque realmente eso es lo que estamos atrayendo. Si nosotros pensamos cosas negativas o cosas, determinadas cosas, pues a futuro van a empezar a pasar ese tipo de cosas. Por eso debemos ser tan cuidadosos con lo que pensamos, con lo que decimos, porque si nosotros estamos, no sé, atrayendo o pensando cosas negativas todo el tiempo, pues eso es lo que a futuro va a venir pasando en nuestra vida. Ok, perfecto. ¿Qué más quiere complementar? Ok, ¿qué más es? Bueno, lo importante, les acabo, cuéntame, Sonia. Ese campo es el campo de manifestación. Hace retorno, soy yo. Eres tú, sí. Aquí te estamos escuchando bien. Eres tú, soy yo. Sigue haciendo Creo que ya no. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, es el campo de manifestación Ajá, también. y, y todo lo que está allí manifestado lo creamos nosotros, aunque no nos guste mucho, porque es potencial de acción, nuestro pensamiento. Somos como un algoritmo. Tú entras a YouTube y entonces buscas la receta de torta de zanahoria y la miras y quedas feliz y al otro día te llegan 100 recetas de aquello. Entonces muchas veces no te das cuenta que aquello que estás recibiendo afuera como agresividad, como impaciencia, lo generaste primero tú con un pensamiento. Entonces, en ese campo de manifestación, lo fundamental es el observador. Y si eres un observador sin juicio, no estarás estropeando el movimiento en ese campo de manifestación. Ujú. Perfecto, gracias, Sonia. ¿Alguien más quiere complementar? Ok. El campo cuántico, como todos ustedes han dicho, es un campo que está a la mano. Es un campo energético que está fuera de nosotros, pero también está dentro de nosotros. Es un campo, eh, ya no lo podemos llamar de otra realidad, sino de nuestra realidad, muy cercano a nosotros, donde hay un campo de posibilidades enormes para que tú tomes tu decisión allí. Tú decides. Solamente que la decisión que adoptes allí se hace realidad en tu cuerpo y en tu vida, que es lo que Sonia llama el campo de manifestación. Y allí, en ese campo cuántico, Joe Dispenza le llama, en sus entrenamientos le llama el campo oscuro, porque realmente es un campo que no tiene luz ni claridad, no tiene tiempo ni espacio, sino existe en el momento aquí y ahora, y está disponible para todos nosotros, solamente que ya lo sabemos, otros no lo saben usar. De ahí, de ese campo cuántico, en parte, nació por Garnier hace unos años la teoría no, el descubrimiento del doble cuántico, ¿no? En parte fue de ahí. Entonces, ese es el campo cuántico. Es un campo externo, un campo energético, un campo que está cerca a nosotros, que no es tangible con las manos, que solamente es de sentirlo, que solamente es de saber lo que está allí, un campo dimensional, que está cercano a nosotros, es nosotros mismos porque también somos campos cuánticos en creación constante
y que ese pensamiento, donde decidamos centrar un pensamiento, allí se manifiesta. Y como ha dicho Francisco, allí es donde debemos tener cuidado con nuestras creencias, sentimientos y emociones, porque se nos vuelve realidad. Pero también podemos hacer nuestra realidad. Entonces nuestros pensamientos tienen incidencia en ese campo cuántico. Por eso se están conociendo. Este es el conocimiento realmente donde ustedes saben por qué yo atraigo, por qué debo variar y revisar mis creencias constantemente, por qué debo revisar por qué estos sentimientos en mí están apareciendo, de a dónde viene y por qué estas emociones se están exteriorizando de esta manera, por qué se aparecen. Entonces, es parte de conocerse en dónde debo revisar mi software, dónde debo revisar en ese campo cuántico y puedo hacer los ajustes que yo quiera porque es el potencial interior que yo tengo. Ese es el potencial del ser humano. Ese es el campo cuántico y es la manera como nuestros pensamientos inciden en él para poder variar y transformar cosas. ¿Entendieron todo? Ok. Hoy hemos hablado mucho de lógica, de lo que ustedes ya han visto y han practicado, que es lo mejor, la experiencia es lo mejor, para poder deducir todo esto que ustedes ya deducen muy fácilmente y que hoy yo les ayudé. Hoy vamos a ver algo bien interesante, que es, yo le voy a montar 2 videos, que es del campo mórfico, que es de lo que estamos hablando. ¿Están viendo la pantalla? Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay un tema que no se le está dando la importancia que debiera. De hecho, es un gran desconocido. Ese tema es sencillamente el posible descubrimiento de lo que algunos denominan campo místico mórfico. Yo sé que esta palabra no os dirá mucho. ¿Qué es un campo místico? Místico, poco conocido, extraño, oculto, hermético. Mórfico, forma. Vamos a centrarnos en todo esto. Para hablar de ello, para hablar del campo místico mórfico, tal vez deberíamos recurrir a las investigaciones efectuadas por un doctor holandés, cuyo nombre es Dick Bierman, quien hace años desarrolló una serie de investigaciones, como ya he dicho, en la Universidad de Ámsterdam. Lo voy a escribir por si queréis revisar los datos de este señor Dick Bierman. El doctor Dick Bierman, de la Universidad de Ámsterdam. Lo que hizo el señor Bierman fue lo siguiente. Cogió a una serie de sujetos que había seleccionado al azar y que ellos voluntariamente se habían presentado para hacer dicho experimento, y los sometió a ver qué tipo de respuestas o qué tipo de impulsos cerebrales o qué tipo de configuraciones cerebrales se producían en su cerebro cuando eran sometidos a ciertas escenas o ciertas imágenes. Para ello, el señor Dick Bierman utilizó 3 modelos o 3 patrones. El primero de ellos fue unas imágenes cargadas de lo que pudiéramos denominar contenido violento. Vamos a utilizar este icono para que lo distingáis. Contenido violento. Las segundas imágenes que utilizó el señor Bierman fue contenido altamente sexual. Vamos a ponerlo así. Y lo tercero que utilizó el señor Bierman fue contenido neutro. Cosas sencillas, bolis, coches.
Cosas que no decían nada o que no generaban ningún tipo de shock o sensación especial dentro del sujeto. A las personas a las que sometió a este tipo de experimentación, a los sujetos, bueno, pues los situó en un tomógrafo. Un tomógrafo es una máquina de resonancia magnética, y en dicha máquina de resonancia magnética, bueno, pues pudo ver las configuraciones cerebrales que estos sujetos tenían a la hora de mostrarles uno u otros objetos. Cuando a este sujeto se le presentaba una imagen violenta, su configuración cerebral desarrollaba la forma número 1. Cuando se le presentaba una configuración con fuerte contenido sexual, lo que hacía era el sujeto generar una configuración mental número 2. Y cuando la configuración era neutra, generaba una configuración neutra. Cuando la imagen era neutra, generaba una configuración mental número 3. Después de haber catalogado correctamente los patrones cerebrales a los que estos sujetos mostraban dentro de esa máquina de resonancia magnética, decidió generarles imágenes al azar, una detrás de otra. Y descubrió algo realmente sorprendente. Resulta que el cerebro, cuando iba a aparecer una imagen violenta, segundos antes de que ésta apareciese, el cerebro ya había adquirido la configuración número 1. Cuando la imagen que iba a aparecer era neutra, el cerebro, segundos antes de que la imagen apareciese, ya había adquirido la configuración número 3. Y por supuesto, cuando la imagen iba cargada de fuerte contenido sexual, la configuración número 2 aparecía ya en el cerebro con unos segundos de antelación. Sencillamente, el cerebro de estas personas, o la mente de los sujetos a examen, era capaz de predecir con unos segundos de antelación el acontecimiento, el evento. Suponemos que este tipo de investigaciones no se han llevado, no se han desarrollado hasta el límite máximo. Sé que el doctor Biermann exige, pide o ruega a la comunidad científica que se siga desarrollando esta actividad porque demuestra que somos capaces de leer algo en algún tipo de energía que existe, que nos permite predecir el futuro. En realidad no es una predicción del futuro, sino saber qué es lo que va a suceder correctamente. Muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el campo místico mórfico? ¿Por qué estos sujetos eran capaces de predecir con segundos de antelación las imágenes que iban a aparecer? No lo verbalizaban, pero su cerebro adquiría la configuración de la imagen que iba a aparecer. Porque era capaz de leer ese cerebro, ese campo místico mórfico. Pero vamos a centrarnos en ese campo. ¿Qué es exactamente ese campo místico? Aparentemente, todo lo que conocemos está hecho de una misma sustancia, en realidad. Si nosotros nos centramos en la menor de las magnitudes, el átomo, bueno, pues es quizás lo más pequeño que existe. Bueno, en realidad sabéis que hay partículas más pequeñas, pero vamos a centrarnos en el átomo como unidad. Una unidad, bueno, pues que existe, tiene sus electrones, sus protones, sus neutrones, etcétera. Todos conocéis la configuración del átomo y, por supuesto, bueno, pues su significado. Una configuración atómica compleja, pues lo que hace es desarrollar una molécula. Son pues varios átomos. Estos varios átomos desarrollan esas configuraciones complejas que, bueno, pues en algunas ocasiones las habréis visto en laboratorios, como las tienen diseñadas, una especie de bolitas con las que indican, bueno, pues algún tipo de formación biológica más o menos compleja y que, bueno, pues por ejemplo, podríamos pensar que esto es una especie de átomo o molécula generada a partir de átomos. Posteriormente, en base a este tipo de moléculas, lo que se forman son una especie, o una especie no, se pueden formar cristales.
cristales cuyas formas dependen de este tipo de moléculas. Vamos a poner aquí un cristal, como ejemplo. Este cristal, que muchos de vosotros seguramente conozcáis, pues es un ejemplo de cristal. Estos cristales no es la última forma a la que los componentes de la naturaleza llegan, sino que van más allá. Los cristales aparecen dentro de las células sanguíneas y, por supuesto, pueden ser leídos por las propias células. Las composiciones de estas células, aparte del ADN, también tiene composiciones cristalinas y, por supuesto, está formada de moléculas y, evidentemente, de átomos. Estas formaciones van más allá, porque estos conjuntos o estos grupos van a crear otro conjunto de nivel superior que, por supuesto, todos conocemos, y es ni más ni menos que el ser humano. Por poner un ejemplo, el ser humano es una formación también de un montón de moléculas, de células. Vamos a dibujar toscamente este ser humano. Es una formación de todo este tipo de moléculas, de cristales y, por supuesto, de células. El campo místico mórfico lo que representa ni más ni menos es la posibilidad o la idea de que intrínsecamente el origen de la materia, que es el átomo o la energía, tenga un campo energético desconocido, pero no porque sencillamente no se haya detectado, no quiere decir que no exista. Este campo, evidentemente, es mayor a medida que la configuración que tenemos es mayor. Por supuesto, siempre a una escala. Pero el campo perdura. El campo perdura y es como una especie de Internet que interconecta todas las partes que forman a este ser humano, lo interconectan entre sí y de alguna manera son capaces de leer algo. Esta energía es leída por esas moléculas, por ese tipo de células y, por supuesto, por el inconsciente del sujeto. Recordemos las palabras de Jung, cuando hacía referencia al inconsciente colectivo. Quizás estuviera hablando del campo mórfico. Y, por supuesto, el universo, el mundo, nuestro planeta Tierra, que todos conocemos, pues también tiene su campo mórfico, más o menos desarrollado. Vamos a hacer aquí toscamente el dibujo de la Tierra, lo más rápido posible. Vamos a ver. Bien, la Tierra también tiene su campo mórfico al que todos los seres vivos están ligados. De hecho, no solo los seres vivos, sino que toda la materia en sí que alberga al planeta Tierra está unida por este campo mórfico o campo místico mórfico. ¿Qué ocurre? La unión que existe entre el punto A y el punto B es evidente, porque todas las cosas van unidas, todas las cosas van vinculadas, y así sucesivamente, esto con esto y esto con esto. Esta vinculación hace que seamos capaces de hacer una lectura de todos los eventos que se producen dentro de este escenario que es, por ejemplo, el planeta Tierra, porque esa energía es leída por nuestro inconsciente y en algunas ocasiones este inconsciente pasa al consciente y nos permite librarnos de situaciones francamente peligrosas. De hecho, el estudio del señor Dick Bierman aseguraba que algunos de los soldados que en las guerras que estaban sometidos a situaciones bélicas anormales, situaciones bélicas muy comprometidas en las cuales su vida estaba en juego, esos soldados que presuntamente tenían esa suerte de haber sorteado las balas y haberse librado de una segura muerte, esos soldados no era suerte lo que tenían, era una capacidad de lectura del campo místico mucho mayor que el resto de sus compañeros.
Es por ello que pudieron leer ese campo místico y predecir la dirección de las balas de manera inconsciente para encontrar el punto de fuga o la salida a ese problema, digamos que de la manera más airosa posible. Os contaré una escena o una anécdota. Recuerdo hace ya mucho tiempo haber visto un documental en el cual se estaba hablando de la famosa guerra de las Malvinas. Yo no voy a discutir si las Malvinas es argentina, que debería ser argentina, o es británica. Yo no voy a discutir. Pero sí que os diré que las Malvinas, cuando los británicos intentan retomar, a hacerse con el control de las islas, después de que los argentinos las tomasen entre comillas, bueno, pues hay una escena o un momento concreto en el cual una serie de tropas, al intentar acceder a un fortín controlado por los argentinos, estos británicos se ven sometidos a un fragor de batalla, a un fuego tremendo, un fuego defensivo tremendo, y uno de los soldados, y recuerdo perfectamente la escena, él cuenta como alrededor suyo veía como sus compañeros caían literalmente heridos por las balas o la metralla o por las deflagraciones de los obuses, mientras él observaba toda aquella escena en cámara lenta. Era como que estuviese viendo una especie de escena o de película a cámara lenta en la cual podía observar a sus compañeros cómo caían, cómo se desangraban, cómo gritaban de manera lentamente. E incluso él contaba que podía percibir la dirección de las balas y el silbido de las mismas cuando se acercaban o se aproximaban hacia él. Algo bastante curioso. Yo os aseguro que este soldado, cuando lo estaba contando, lo hacía de manera bastante pragmática, no estaba contando un invento o algo parecido. No, no, no. En los momentos de máxima tensión o estrés, parece que se desarrolla una extraña conexión con ese campo místico mórfico. Y es curioso, me recuerda las famosas escenas o los famosos documentos de Credo Mutua, cuando él dice, Credo Mutua, que es un chamán zulú que vive en Sudáfrica, y él comenta que en la época del apartheid, cuando era capturado por parte de la policía de Peter Botha o el presidente que tocase de turno en aquel apartheid que había en Sudáfrica, bueno, pues lo sometían a tortura, y él dice, comenta Credo Mutua, que en el momento más álgido de la tortura, cuando el dolor era prácticamente insoportable, entraba en estados alterados de conciencia y era capaz de leer la mente de aquel que le estaba torturando, pero no de manera simbólica, sino de manera literal, porque accedía a este campo místico en el que tanto estaba conectado el propio Credo Mutua como aquel que le torturaba. Se abre una especie de vía o canal que se rompe entre el consciente y el subconsciente y se puede leer perfectamente este campo místico mórfico. Esto va vinculado notablemente a la famosa tesis del proyecto Conciencia Global. Más que tesis, es un proyecto, que el cual se está demostrando que más que una teoría es una ley, porque se repite de manera constante. Grabamos un vídeo hace tiempo sobre el proyecto Conciencia Global que podéis ver aquí. Lo cierto es que ese campo que rodea todas las cosas parece ser que permite predecir los acontecimientos. Os voy a poner unos ejemplos con los cuales os va a quedar todo quizás bastante más claro o más evidente. Veréis. Vosotros seguramente que hayáis visto en la naturaleza o incluso en las ciudades, todavía se puede seguir viendo en las ciudades, en algunas ciudades, seguramente que hayáis visto bandadas de pájaros, numerosos pájaros que van perfectamente colocados en una posición muy concreta y que a una velocidad absolutamente vertiginosa ejecutan giros de 90 grados, de 45 grados, subidas, bajadas y cambios que los hacen de manera instantánea. Y cuando quiero decir instantánea me refiero a que lo hacen todos de manera totalmente sincronizada. Podríamos pensar que estos animales tienen una gran cantidad de reflejos. No. Lo que ocurre es que estos animales entran dentro de alguna forma de campo místico en el cual se dejan llevar y se dejan guiar
Sencillamente obedecen a un impulso natural que les permite hacer una lectura de la dirección a la que van a ir el resto de sus compañeros. Esto no solo ocurre con los pájaros. Posiblemente si habéis visto grandes bandadas de peces en el mar, de peces o bancos de peces, los llamados bancos de peces, también actúan de la misma manera. Todos se mueven sincrónicamente porque hacen una correcta lectura de ese campo místico-mórfico. Os pondré otro ejemplo, veréis. Si os habéis dado cuenta, en no pocas ocasiones los animales que todos conocemos, animales domésticos, horas antes incluso de que se produzca un terremoto, tienen una inquietud, tienen un malestar, están nerviosos, están inquietos, intentan escaparse, hacen cosas totalmente anormales, incluso se vuelven violentos, porque quieren largarse de allí, porque son capaces de leer ese campo místico mórfico que existe y que les está literalmente advirtiendo del peligro que se va a producir. Porque el campo místico, para que entendáis exactamente cómo funciona, no es que los animales hagan una lectura de ese campo místico, sino que sencillamente cuando se va a producir un efecto de shock, y os lo represento como una especie de esquema de esquema de curvas, cuando se va a producir un shock, lo que se produce es que cuando se supera esos límites de normalidad, es leído por los animales. Y eso les genera esa inseguridad, les da miedo, porque detectan ese campo místico que está cantando algo, está diciendo que algo va a ocurrir, y algo, desde luego, peligroso. Eso es lo que ocurre. ¿Pero por qué los animales sí detectan el campo místico y los seres humanos no? ¿Por qué nuestros perros, nuestros gatos, las vacas, ovejas, jirafas, son capaces de ponerse nerviosos y largarse, y nosotros, el ser humano, no? Pues muy sencillo, porque al ser humano se nos ha disociado lo que pudiéramos denominar el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, anulando la posibilidad de hacer una correcta lectura de este campo místico. Inconscientemente lo leemos, pero nuestra conciencia lo inhibe por la razón que nos han impuesto, de aquello de lo que hablamos en tantos y tantos vídeos. Han inhibido una importante parte natural de nuestra biología, entre otras muchas, por supuesto. Bien, el programa ya es lo suficientemente largo. Espero que este tipo de temas os haya gustado y lo podríamos prolongar bastante más, podríamos añadir nuevos datos y explicar otro tipo de cuestiones, pero bueno, si queréis ahondar sobre este tipo de ideas, yo os aconsejo que reviséis el vídeo que tengo grabado del proyecto Conciencia Global, donde ahí desde luego se aportan más datos sobre este tipo de cuestiones. El vídeo de Conciencia Global lo podéis ver aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Hola, ¿me ven? Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí vamos avanzando más y van comprendiendo muchas cosas. Yo voy a enviarle 2 videos de estos, este que le acabo de enviar, pero otro, de pronto 3, para que ustedes los vean esta semana y el próximo lunes lo discutimos. ¿Ok? El próximo lunes lo discutimos. Es algo más del por qué ustedes han podido hacer lo que han hecho. Ya lo van entendiendo, ¿verdad? El por qué pueden hacer sus propias lecturas. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿O todo ok?
Sandra se nos fue. La usuaria Sandra se nos fue, sí. Se nos fue. Bueno. Entonces, fíjese. Doctor, disculpe. ¿Me escucha? Sí. Quisiera preguntar, o sea, por todo lo que hemos estado viendo esta clase maravillosa hoy, quiero comentarle, cuando mi esposo muere esa vez que fui a la clínica, o sea, que fue un campo mórfico donde esa voz, digamos, que pasa muy lejos de la conciencia, que dice, es mejor morir, irse, pero se supone que iba a salir adelante. Unas horitas más adelante, 4 horas, ya se había ido. Entonces fue al haber entrado en el campo mórfico, las energías y se entrelazó la comunicación de lo que su alma o su energía pudo haber comunicado. ¿Quién le contesta? Ya ustedes lo entienden muy bien. No teman equivocarse, porque es que hablen lo que ya saben de acuerdo a su visión, sin temor a equivocarse. Hoy lo estoy comprendiendo, doctor, qué es lo que pasó. ¿Sí? Ok, bueno, mira. Los campos mórficos, digamos, es una parte que explica el por qué los seres humanos tenemos cierta información y por qué estamos interconectados entre todos. Porque cuando una realidad ocurre en una población determinada y cambian su forma, hay algo en el ambiente, hay algo en el campo energético. Ya sabemos que la Tierra es un imán que tiene polo positivo y polo negativo, y que alrededor de ese imán genera una onda. Ese campo energético y ese imán es lo que hace que los de la otra población ya perciban que lo que estos descubrieron, que esta realidad de los que están aquí viviendo y que cambiaron su forma, estos lo perciban y aprendan y puedan cambiar o intuyan cambiar. Es como si volara en el aire esa información y les llegara a ello y a los demás. Eso es el campo mórfico, ¿no? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta de tu esposo, efectivamente el fallecimiento, ya saben que es un cambio de estado, donde se va a otro lado y donde no se lleva el cuerpo físico. Al haber ese cambio de estado, él pasa a otra dimensionalidad, donde quien intuye, quien siente, quien puede tener una visión más allá, los puede observar, pero el campo energético o el campo electromagnético de ese espíritu lo puede ver. No es un cuerpo físico, material, es un cuerpo electromagnético al irse hacia allá. Teniendo claro esas dos perspectivas, son dos cosas diferentes. Acuérdense que allá habitan espíritus y habitan seres vivos. Los seres vivos tienen un poco más de densidad y tienen cuerpo físico. Los seres de espíritu o desencarnados ya no tienen cuerpo físico, o sea, no tienen materia. Esa es la diferencia. ¿Correcto? Correcto. Al tener claro esos dos conceptos, no es que tu esposo se haya unido a campos mórficos, a ver si te entendí bien, y tuviera que haber fallecido. No, no. Posiblemente tenía, como todos, tenían el cuerpo ya muy deteriorado, o tenía una enfermedad que se descuidó, o algún sentimiento, una emoción tenía atrapada en el cuerpo, que tenía que primero sobrellevarla, que resaltarla, que superarla.
para poder estar aquí todavía entre nosotros. Al no trascenderla, pues su cuerpo físico se deteriora. Su cuerpo físico se deteriora y puede ser, me quedaría corto en explicarte, puede ser por muchos factores, además. ¿Correcto? No sé si me te entendí bien y no sé si me expliqué bien. Sí, doctor, pues es algo que de pronto lo que yo quería, de pronto un poquito enredada estoy para explicarle. Si esa comunicación o telepatía o que entra esa comunicación al campo mórfico me hubiera llegado a mí, de que él se iba, esa comunicación. Es mejor morir, si yo lo deseaba tener acá, pero ese pensamiento me llega así cruzando y yo borro, pero eso es lo que yo trataba de explicar. Si fue un pensamiento, él no podía hablar, fue en COVID, entonces no sé si fue su forma de hablar el alma o no sé, lo que yo explicaba. Ok, perfecto. Hay dos factores ahí interesantes de lo que tú planteas y gracias por esa pregunta. Es uno, los que están alrededor lo perciben, efectivamente. Perciben que alguien va a fallecer ese día o que alguien puede estar muy triste o que va a estar muy triste y lo alcanzan a intuir tiempo atrás. Es algo que está en el campo mórfico, que puede estar en el ambiente antes de que suceda. Uno, él lo puede intuir, generalmente ellos lo intuyen porque comienzan a hacer cosas que a veces no hacían usualmente, se empiezan a despedir o mira, quiero que llames a tal persona, si al caso no puedo estar o que etcétera, etcétera. En fin, otra que los que están alrededor lo intuyan, como pudiste haberlo sentido tú. Y podemos ayudarlos desde dos puntos de vista que yo debato mucho en esa parte de la salud. Y es, uno, que él esté consciente y que él quiera hacerlo. Importantísimo porque se dispone mucho más. Que él esté dispuesto a que tú lo ayudes porque tú intuiste que él se va a ir. Y dos, al ser una persona que no está consciente de lo que está haciendo, no está consciente de todo esto que ustedes ya saben, no está al tanto de todo esto, pues no va a entender lo que tú vas a hacer. Es decir, son unas personas que están totalmente en el mundo físico sin pensar más allá de lo que de su cuerpo o de la materia. Entonces no va a entender lo que tú le expliques o lo que tú le digas, como es el caso de muchas personas, que no van a entender tú qué es lo que tú vas a hacer porque ellos lo pueden catalogar todavía o como milagro o como brujería, o como chamanismo, o como etcétera, etcétera, etcétera. Porque todavía no han entendido que esto no es nada de eso. Que esa era la denominación que se le daba antes ante la imposibilidad de haber podido comprender todos estos fenómenos que ya están saliendo a la realidad. Entonces, muchas veces los que lo perciben y pueden ayudarlo, pueden cambiar el destino. ¿Cómo se cambia el destino? Aprendiendo a conectarse con su espíritu, aprendiendo a conectarse con su campo electromagnético, y como la persona no es consciente físicamente en su software de todo lo que acabo de explicar, entonces se conectan con ese espíritu o lo sacan a un lado y le preguntan al espíritu que si quiere que lo ayude y si quiere que le puede colaborar en algo. Cuando la persona aún está viva, doctor. Cuando la persona está viva. Hay muchas maneras de hacer, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo cuando la persona está viva. Hay muchas metodologías de hacerlo, pero es una de las formas en que tú haces algo y no alteras el libre albedrío de la persona. Ahora,
La persona no le puedes preguntar conscientemente porque está en un software montado en un sistema social donde no le deja ver ni observar nada. ¿Ves? Entonces por eso tienes que preguntarles a su espíritu, sacarlo y preguntarle, bueno, voy a hacer esto, tal cosa, no sé qué, puedo poder cambiar, transformar algunas cosas, puedes liberarte algunas cosas que yo pueda hacer. Sí, las teorías de estas metodologías te van a decir que no, te van a decir que eso no se puede hacer, pero es porque ellos no saben que tú puedes hacerlo y que se puede hacer. Y no se estás alterando ningún karma, porque lo que llaman, entre comillas, karma, eso lo vamos a ir viendo lentamente, no estás alterando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás conectado con su esencia, con su campo electromagnético, con su luz, y es a la que le estás preguntando realmente. Entonces, hay muchas metodologías que no están de acuerdo con esto, pero yo digo lo que les digo a ustedes siempre. Si una persona, si muchas personas están metidas en este sistema, que es una matrix, que es un holograma rodeado como una capa de la que estamos rodeados, donde te dicen qué tienes que pensar, qué tienes que hacer para no dejarte salir de esa matriz, cuando ellos van a dar su aceptación, sobre todo de personas que están imbuidas totalmente en el sistema y en las necesidades. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, hay mecanismos donde tú te conectas directamente con el alma y puedes operar y poderle ayudar a soltar y liberar. Yo tuve una oportunidad en el chat de La Calera. Una persona dijo, por favor, necesito un doctor, un chat comunal, necesito un doctor que mi mamá está muy enferma y ya está todavía con los signos vitales, pero están muy deteriorados, necesito un doctor. Entonces yo dije, caramba, y está inconsciente, y yo, ¿qué hago aquí? Entonces yo la escribí después de la hora, dije, bueno, voy a decidirme. Entonces, así como pasó con Claudia eh, creo que fue una de los primeros encuentros que tuvimos, donde la hermana acababa de fallecer, ¿te acuerdan? Exacto, es algo similar. La persona está ahí y estás hablando con el espíritu. Entonces, la llamé y le dije, ¿cómo sigue tu mamá? Le dije, si puedes seguir en línea, ¿quieres que te ayude? Ok, permíteme comunicar con ella. La mamá estaba ahí efectivamente, estaba el cuerpo muy deteriorado porque traía una enfermedad muy larga, y le dije, me conecté con ella y me dijo que estaba muy cansada, pero que quería volver como para hacer algunas cosas, finiquitarle algunas cosas. Parece ser que llevaba una enfermedad prolongada. Y entonces pues ya estaba agotada. Entonces le digo, bueno, voy a ayudarte, voy a tratar de ayudarte. Entonces le dije a la hija, enfócame a tu mamá por video WhatsApp. Enfócame a tu mamá. Me la enfocó. Y me dije, empecé yo a hacer lo que ustedes saben. Vamos. ¿Está por ahí Gabriela? Porque la explicación es para ti. Sí, Ok. sí, doctor, Y para van ti, a pero a la ignorar. vez para todos. Entonces me comuniqué internamente, telepáticamente, como ustedes ya lo han sabido, como ustedes ya lo pueden hacer. Le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Oye, ¿me permites hacer esto y esto contigo? O sea, a la parte consciente de ella que todavía estaba en el cuerpo. ¿Me permites hacer esto y esto, tal cosa? ¿Tú crees que, etcétera, etcétera, pa? Me contestó, sí. Le dije, listo. Y estuvimos como una hora y la hija me empezó a decir que el cuerpo se le empezó a calentar. Se le empezó a calentar, o sea, ya estaba agonizando la señora. Se le empezó a calentar. Y me dijo, ya estoy sintiendo las pulsaciones más. Bueno, ya mueve los párpados. Ok, ya. O sea, fue un momento en el que yo le pude ayudar y donde ella conscientemente no me hubiera podido contestar. Es más, creo que la señora era cristiana y pertenecía a un grupo cristiano y tú sabes,
a veces ellos cómo son de cerrados en su núcleo de creencias. Entonces, menos aún, porque es que su núcleo de creencias tenía cerrado, pero cuando yo le pregunté que si quería que la ayudara, que si ella aceptaba mi ayuda y poderla sacar, me dijo, sí, a su espíritu, el que iba a salir. Entonces, empecé a hacerlo y la señora, cuando yo colgué, como una hora después, la señora ya habían subido los signos vitales, entonces yo le dije, dale agüita, ponle agüita caliente, que se caliente nuevamente su cuerpo en diferentes partes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, a la semana supe que la señora, la hija se comunicó a la semana y a la semana supe que la señora se murió. En ese día, o sea, una semana después, murió. Entonces, lo que quería, y cumplió lo que quería. Ella quería hacer, finiquitar algunas cosas, o unas propiedades, o no sé qué pensaría hacer, o despedirse de alguien, etcétera, y lo pudo hacer. Entonces, ese le pongo un ejemplo de cómo sí se puede hacer cuando tú aprendes a hacerlo y cuando encuentras a una persona que podría hacer eso, entendiendo todos estos conceptos de los campos cuánticos y de los campos morfogenéticos, y no estás incidiendo en el libre albedrío de una persona porque te estás conectando a otro nivel, ¿no? María, Sonia diría que María Lero habla de el humano luz o del otro humano luz, del humano luz. Ella habla de ese concepto como diciendo el campo de luz del ser humano, o ese espíritu de luz, o ese campo electromagnético de luz que es el otro, que es realmente nuestra potencia interior, ¿no? Realmente nuestra potencia interior y nuestra conciencia, el que tiene toda la información de lo que hemos sido y de lo que somos. Entonces, con todo esto que estamos hablando, ustedes bajan el misterio, bajan ese misticismo, bajan ese miedo y aprender a tratar esto de una manera muy normal, que lo que hay allá está simultáneamente con nosotros. Entonces, tienen que aprender a mirar y ver todo esto de una manera normal y cotidiana, porque sucede de manera cotidiana. ¿Cuántos fallecimientos no existen en el diario vivir? Yo les conté la experiencia de mi señor padre, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿No, ¿alguien la escuchó? Yo creo que la escuché. Levanten la mano quienes la escucharon. Ay, no estoy segura. Yo creo que No, la escuché. yo creo que no. Mi papá era un enfermo de un fumador empedernido. Tenía aproximadamente, le calculo como unos 70 años, yo le calculo 70 años, sí. Y de pronto se supieron que tenía cáncer, él se enteró que tenía cáncer, y entonces eso fue en 1993, 94, y yo empecé a ir a la casa de él no vivía conmigo, empecé a ir a la casa de él 2 veces por semana. ¿Estamos hablando de cuántos años? 30. Uy, todo eso, 30 años, imagínense. Empecé a ir con él y a llevarme unos cristales, y yo ya sabía muchas cosas y ya había tenido muchas experiencias místicas y todo ese cuento, bueno. Y empecé a tratarlo. Me venía con él, me ponía a explicarle conscientemente. Él me preguntaba, y yo sí me he puesto a pensar cuando uno se muere, ¿qué hay allá? Y yo me ponía a explicarle. Allá hay un campo de esto, lo que hasta ese momento mis experiencias y mi investigación me daba. Entonces me ponía a explicarle que allá esto, tal cosa, no sé qué, si sé cuándo, etc. A la final, 3 días, bueno, le dije, bueno, todo esto que le he explicado, papá, cuando esté allá, nos conectamos. Cuando pases allá, nos conectamos. Por eso les digo que esto no es de miedo, porque esto es
Esto es parte de la vida, esto es parte y complemento que el ser humano tiene que entender, que es un cambio de estado. Cuando estés allá, papá, hablamos. ¿Listo? Entonces, me pasé, 3 días antes, estaba yo ahí, y él estaba muy agotado, muy cansado, y salí, no fue nadie externo, ni un alma externa, ni un espíritu, ni un ser físico del otro lado, no. Me conecté con él y él mismo sabía ya que iba a fallecer. Y no había nada que hacer porque su cuerpo ya estaba demasiado deteriorado, demasiado deteriorado. Tenía metástasis en muchas partes. Entonces, me acuerdo que yo estaba ahí, hoy en día lo entiendo, y me dijo, en 3 días partiré, tal cual, en 3 días partiré. Eh, alguna vez entenderá la importancia de ser hijo, la importancia de ser hijo, porque tú me lo has enseñado. Algún día entenderé cuando vuelva la importancia de ser hijo, o sea, todo lo que yo estaba haciendo y ese amor de hijo por su padre. Y lógicamente cuando él me estaba hablando yo lloré, ¿no? Entonces a los 3 días estaba yo por el lado de Cedritos, exactamente ahí por la 140, estaba pasando por un parque donde hay una iglesia, iba pasando cuando yo sentí, ese es el campo morfogenético, cuando yo sentí un vacío acá y dije, espérate un momentico, sentí, uy, caramba, tal. Una hora después me llamaron que mi papá en ese momento estaba falleciendo, había fallecido, en el momento que yo sentí esa intuición. Más o menos 3 días después, estaba yo solo en mi casa y empezó a moverse un cuadro donde está el retrato de mi papá, mi mamá y mi hermana mayor. Empezó a moverse de lado a lado. Entonces, pues acuérdense que esto ya nos dé miedo cuando uno ya entiende estos misterios, no le tiene miedo al otro lado, nada del otro lado, porque tú ya lo comprendes absolutamente, o si no, o si por lo menos has adelantado bastante en esa comprensión. Entonces, le Entonces yo dije, ay, caramba, aquí será. Entonces cerré mis ojos, hice mi burbuja. En ese entonces la hacía un poco más rudimentaria, pero la hacía. Eh, Empecé a hacer mi burbuja, tal cosa. Y efectivamente el pacto que hicimos los dos de podernos comunicar cuando él estuviera allá y él pudiera decirme todo lo que yo le había explicado. Y efectivamente hubo esa comunicación, que hoy día yo todavía la tengo escrita a mano y letra y la tengo plastificada, ¿no? Hoy en día. Donde en parte me decía, me encontré aquí con unos espacios, como tú me hablaste allá, me encontré, la vida aquí es, ¿cómo te digo? La vida, porque es que la muerte no es muerte, es su vida. La vida aquí es totalmente diferente y lo que uno piensa que tiene en la tierra aquí no existe. Los bienes banales de allá aquí no existen, él mismo me lo explicaba, porque nada es tangible, nada es real, solamente es real en la tercera dimensión donde están ustedes. Sigue adelante, mira que tal cosa, mira que tal. Entonces yo le había explicado de esa manera, en ese tiempo de una manera como lo entendía y tal vez un poco más rudimentaria, donde cuando estuviera allá, qué posibilidades había y qué de hacer, ¿no? Y efectivamente él me confirmó todo. Entonces, te pongo ese ejemplo, lógicamente a mí me dio, no me quedo atrapado ya en la muerte porque ya entiendo, en el duelo porque ya sé que es un cambio de estado, que no existe la muerte. Pero lógicamente, la tristeza del sufrimiento, papá, que te vaya bien, que tal cosa, de la desaparición material de un cuerpo, es lo que uno llora realmente. Pero no se quedan atrapados los duelos, ¿no? Los duelos dentro de cada uno. Entonces, ahí te cuento este ejemplo, muy didáctico para que tú lo analices frente a tu pregunta. Muy bien, Entonces muchísimas gracias, doctor. se pueden hacer muchas cosas que muchos
médicos, terapeutas, no lo saben que se puede hacer y que tú no alteras ningún orden de absolutamente nada porque estás comunicado a otro nivel. Como dicen en televisión, a otro nivel. ¿Me entiendes? Entonces, esto es para que tú lo sepas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para cerrar. Pablo, cuando una persona fallece y el espíritu se libera o se sale del cuerpo, ¿a dónde va ese espíritu? ¿En qué lugar? ¿A una galaxia? No sé, ¿a dónde va? ¿O no hay un sitio específico? Nubia, esa es una historia larga. Es una pregunta muy larga para contestártela con todo lo que se ha descubierto y con todo lo que se sabe hoy en día, que es totalmente distante de lo que nos habían contado, de la historia que nos habían contado religiosa, e inclusive altera totalmente las creencias, las metodologías antiguas de la hipnosis de Brian Weiss y altera totalmente la de los primeros que hablaron de vidas pasadas o de otras vidas, altera totalmente todos los últimos descubrimientos que han salido y que yo he podido corroborar. Y cuando yo he entrado en ese campo, la realidad es que uno ve que uno ya sabe que no son imaginación, por eso les digo hay que cambiar conceptos, que uno allá puede crear cosas, crea. Es el campo que dijo Sandra, es el campo que dijo Francisco y el campo que dijo Sonia, todas esas cualidades, y el campo que dijo Ana. Todas esas cualidades están allá latentes. Y es por eso le digo que es una historia donde esa misma historia, ese recorrido es real, que van a un sitio, a un campo, como ya le expliqué a Gabriela, un campo donde no es físico, lógicamente, pero los últimos descubrimientos apuntan a que tú vas al sitio donde tu sistema de creencias te lleve, donde tu realidad que creaste aquí te lleve. Si tú eres ferviente de la Virgen María, pues no te va a hablar Jesús, sino la Virgen María. Si tú eres ferviente de Jesús, te va a hablar Jesús. Si tú eres ferviente de San Malaquías, te va a hablar San Malaquías. Si tú le vas a pedir, se va a presentar a alguien que te va a hablar como San Agustín, o te va a hablar como Judas, o en fin, no sé. Tú creas tu realidad y te van a hablar en el lenguaje que tú comprendes. Que tú comprendes. Por eso tú creas tu realidad. Lo que pasa es que no sabes quién te está hablando. Te puede decir que eres San Malaquías, San Judas, y no sabes en realidad si es verdad o no es verdad el que está al otro lado. ¿Por qué? Porque hasta ahora están descubriendo, emprendiendo a entrar en ese campo, para que no los manipulen. Y al entrar, al comprender eso de que tú vas al sitio de acuerdo a tu densidad y de acuerdo al estado en el que estás y de acuerdo al estado de comprensión en el que viviste aquí en la tierra, así mismo te creas realidad. Por eso muchos van allá, muchos de iglesias, yo he escuchado, cuando yo iba a exploración, escuchaba conceptos en medio de las iglesias donde les decían, Dios o el Señor me llevó a una ciudad de cristal, me llevó a una ciudad de tal, todo eso te aparece, porque tú creas la realidad cuando tú te lo crees. Creas tu realidad, es lo que acabamos de decir al comienzo, la conclusión que sacamos del campo cuántico. Tú creas tu realidad. Entonces todo eso te aparece, hasta en sueños, porque tú estás creando ese mundo dentro de ti. Las personas cuando fallecen igual van a ese mundo que han sido creados y se llevan todas y cada una de las experiencias vividas acá. Todas y cada uno de lo hecho y de lo no hecho, y de lo que le pasó, lo que le hicieron, se las lleva. Y por lo tanto, todos sus sistemas de creencias con respecto al mundo
a la tierra y a las personas, y digamos va a un campo de realidad también, donde crea, donde va a esa realidad. Y hay mucho más que contar, pero puede también alterar y mover mucho los cimientos de cada uno, ¿no? A mí me tiene muy movida porque yo, por ejemplo, pienso, entonces, cuál es el sentido del cielo y el infierno? ¿Qué representa eso en todo esto que estamos aprendiendo? Es el control. Lo que me estás describiendo, Es, haciendo es una pregunta más religiosa, sí, más que pero, de curiosidad. sí, pero es el control, no creo yo. Yo pienso que en la medida en que uno eh, haga ciertas cosas en este mundo, tendrá una vida, un pasar más fácil o más difícil en esa otra dimensión, ¿o no es así? Tú me haces siempre preguntas, ¿sí o no? Sí, porque yo también yo tengo esa duda. Ok, es que eso Eso, ¿no? depende mucho de tu visión de las cosas. Tu visión de las cosas depende mucho. Por eso te digo que en palabras tú no lo comprendes, sino cuando vas vivenciando todo esto que ya vivenci. Que el resumen que les hice hoy es de Ujú. todas las vivencias que ustedes ya han tenido y pueden sacar solo sus conclusiones. Las palabras no podrían describir una respuesta. Desde que tú no quieras salir de esa respuesta, de esa pregunta. ¿Me captas? Sí. Precisamente se trata de poder mirar con las conclusiones cómo puedo modificar realidades que ya no están tan seguras dentro de mí o que ya no son tan ciertas dentro de mí. ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la pregunta que se puede hacer. ¿Cómo puedo cambiar realidades que ya no son tan ciertas, que ya no son como tan dogmáticas dentro de mí? Quiere decir, cuando yo me hago esa pregunta, es porque algún concepto de creencia se está ablandando dentro de mí. ¿Ves? Ujú. Tú nos puedes traer esa respuesta de acuerdo a las conclusiones que sacamos hoy, de acuerdo a todo lo que vimos, qué significa en el del texto bíblico el cielo y la tierra, o el cielo y el infierno, de acuerdo a todo esto que hemos vivido, de acuerdo a toda esta experiencia y de conclusiones lógicas que ustedes ya pueden empezar a deducir. ¿Ves? Ujú. Yo sé que no te queda inconcluso, pero es algo más a nivel personal porque yo te lo puedo explicar y te puede quedar sonando como que sí, como que no, como que. Entonces, por eso te digo que es más una experiencia personal, Ujú. una conclusión más personal con tus ejercicios, con todo lo que has podido corroborar con la respiración, con todos los cambios que has podido ver en tu vida, con todo, ¿Has tenido que invocar a alguien? No, Ok. Con todo lo que ha pasado con tu esposo, ¿has tenido que invocar a alguien? no, Ok. Con todo lo que has aprendido de tu autocuración, ¿has tenido que llamar a alguien? no. Entonces ya sacas tus conclusiones. Es algo que está a la mano, está al servicio de todo el mundo, está presto esperando que nosotros le demos uso, está esperándonos que nosotros lo comprendamos sin ningún tipo de creencias, está esperándonos sin ningún tipo de creencias. Ujú. A ese mundo se llega mejor cuando tú no tienes ninguna creencia Ujú. o un dogma por el cual a todos nos adoctrinaron desde pequeños, a todos nos adoctrinaron. No es que quiere decir que yo no haya cambiado mis ideas, claro. Mi mamá también me llevaba a misa, me llevaba a la iglesia, todavía a ella le gusta escuchar la misa. Eh, Me llevaba a muchas cosas y lógicamente yo cuando me sentaba también estaba allá, y pedía y tenía una conexión interna con el Dios. Todos vivimos por eso, todos pasamos por eso. Lo que pasa es que debemos entender mucho más allá, lo que el resumen que hice al comienzo, mucho más allá las cosas sin adoctrinamientos. Eso es lo que yo te puedo responder. Eso lo vamos a ir viendo más adelante porque es una pregunta muy larga y muy profunda. Y por eso te digo, y puede mover muchos cimientos que todavía no quiero mover.
Yo quiero que ustedes se vayan moviendo solo sus cimientos por su sola lógica y su sola deducción, como lo expliqué hoy. Sí, ¿Listo? yo sí me he movido mucho. Mucho. Porque lo has podido corroborar y Así es. comprobar. Exactamente. Así es. Eso es lo que yo quiero, que ustedes no anden a la deriva, manipulables por muchas cosas, que piensen con lógica, que digan esto por qué pasó en el mundo, esto por qué viene sucediendo, qué propósito tiene detrás, qué sucedió detrás, quiénes están detrás. No voy a armar una guerra con nadie, pero sí, mi comprensión me está llevando a verme de otra manera, a conocerme de otra manera y ver el mundo de otra manera. Eso es lo más importante. Ajá. Bueno, chicas, buenas noches. Les voy a enviar esos 2 videos o 3 de pronto, véanlos, por favor, y los analizamos en la próxima clase. Muchas gracias, Pablo. Hoy saqué Muy Listo, doctor interesante. Pablo. Hoy Muchas saqué, Bueno, gracias. hoy saqué conclusiones muy interesantes para ustedes, que no quedaron Sí. grabadas, pero espero que las hayan anotado, los más extractos muy importantes, pero ya vamos atando cabos y ya van ustedes concatenando toda la realidad. Entonces, hasta luego, chicas, a Sonia, Vanessa, Hasta Diana, Hasta luego. Que luego. descansen. Sofía, Muchas gracias. Gabriela, Francisco, buenas noches, hasta luego. buenas Gracias, Luego. doctor y noches. Buenas compañeras. noches. ¿Cómo hago para salir?